Durante muchos años me dediqué a estudiar y leer diversos temas culturales y de la Argentina. Hoy decidí transmitir lo que aprendí y pienso de cada uno de ellos a lo largo de 50 años. Hoy trataré un tema que parece disparatado, que es el camino a la desintegración nacional. ¿Cómo vamos a llegar a él y cómo pienso yo que va a pasar? Para tratar este tema, como introducción, vamos a tener cuál es la edad promedio de vida del ser humano, la existencia de los imperios y la situación hipotética espacial temporal de una persona. Empezamos con la edad promedio del ser humano. En la antigüedad, la edad era mucho menor, es decir, las personas vivían pocos años y ha ido aumentando con el pasar de los siglos por la mejoría, ya sea del bienestar, de la medicina, así. En la antigüedad no superaban los 35 años, hoy llegan a los 75 y me atrevería a decir que en los próximos años llegarán a los 90 años. Ahora vamos a hablar de la vida de los imperios. Pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos viendo? Y me vuelvo a remitir a la edad promedio que expliqué anteriormente. ¿Por qué? Porque si tomamos que la edad promedio, supongamos de una persona es de 75 años, y se tiene que remitir a su bisabuelo y de ahí extenderse a su bisnieto, en realidad la vida del hombre puede girar en su historia en 200 años. 200, puede ser hasta 250. Hay que tener en cuenta que la Argentina tiene 214, 15 años, no tiene más. Entonces ahora sí podemos entrar a ver esto de los imperios para poder entender el tema. Y voy a tomar el Imperio Otomano y no el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, si bien es el que más duró, no tenía imperios que estén en competencia o que corran paralelo, pero en el otomano sí. Y este imperio comenzó en el año 1299 hasta 1929, es decir, vivió 630 años. Si los árabes en España obviamente tuvieron 700 años. Tengan en cuenta la cantidad de generaciones que pasaron en esa cantidad de años. ¿Cuántas generaciones? No sé, 3, 4, 5 generaciones. Y ninguna de ellas pensaba que en el futuro inmediato o pasado existiera otro sistema que el que estaban viviendo. Bueno, ahora sí podemos hacer la situación hipotética espacio-temporal. Lo vamos a hacer con respecto al Imperio Otomano. Y en eso nos vamos a ubicar en el año 1502, es decir, en la mitad prácticamente de ese imperio, ya que tiene 300 años desde su nacimiento y le quedan 400 años más de vida. Estamos en pleno auge del imperio, ya que ya tenemos Constantinopla, que ha caído en el poder otomano. Y si nos queremos adentrar en el pensamiento, cómo se piensa cuando uno está viviendo esas situaciones, es bueno leer el manuscrito de Al-Sayed, que lo escribió en 1724, donde uno toma idea de los antepasados que uno tiene y qué piensa para los futuros, para los nietos, y no imagina otra vida dentro de ese imperio. Nosotros, como argentinos, desde el año 2024, no podemos pensar cuál va a ser el futuro de la estructura físico-política de la Argentina en 200 o en 300 años. Nosotros pensamos que va a ser siempre igual porque partimos de que todos los elementos se van a mantener en la misma situación, pero no es así porque el mundo es cambiante. Bueno, ahora sí puedo pasar a hablar de la Argentina en particular. Primero vamos a dar una somera ubicación física de la Argentina con respecto al mundo, porque muchos se creen que somos el ombligo del mundo y en realidad somos el fin del mundo. En materia comercial, la actividad naviera fundamental se mueve en un lugar que no es el nuestro, se mueve prácticamente en este cuadrante.
y por lo tanto nosotros estamos lejos de ellos. Si algo viene a esta zona, puede ser a través de Brasil y Argentina. Es decir, que no somos puerto intermedio de nada. Toda la comercialización que viene a la Argentina es como puerto final. No es el puerto de Hamburgo, de Alemania, o el puerto de Italia, donde pueden ir para otros lugares, de donde se puede redistribuir para otros países. En el nuestro somos el puerto final. No hay otra dirección de las mercaderías. El comercio mundial, sobre todo en materia de barco y contenedores, está en esa franja, de la cual nosotros estamos prácticamente muy aislados. Ahora, ¿cómo era la Argentina antes del virreinato? En primer término eran intendencias, así tenemos la Intendencia de Buenos Aires, la de Salta de Tucumán, la de Potosí, la de Cochabamba. Estas intendencias, si bien están interrelacionadas, pero cada una desarrolla un estilo de economía regional. No es que todo era por Puerto de Buenos Aires. Cada una tenía la salida, algunas al Pacífico y otras al Atlántico. Posteriormente viene la formación de las gobernaciones de Buenos Aires, el gobierno de Cuyo, de gobernación de Tucumán, pero siguen desarrollando lo que nosotros llamamos economías regionales, donde salían por los puertos más cercanos. Así era esta situación antes del virreinato. Y así llegamos al virreinato del Río de la Plata, donde la centralización está en la ciudad de Buenos Aires y en su puerto. Este virreinato no va a tener mucha vida, es decir, va a ser prácticamente corto. Bueno, así llegamos a la Revolución de Mayo. Acá tendría que hablar mucho yo desde la Revolución en adelante, pero hay que respetar los tiempos que da YouTube. Esta revolución se produjo en mayo de 1810 contra el virreinato que duró 34 años, creado por Carlos III en 1776. Ahora, lo que quedó firme es el sistema de hegemonía del puerto de Buenos Aires sobre el resto del país. La revolución fue local, contra el rey impuesto en España por Francia y no contra Fernando VII. Fue local, tanto es así que para imponer esta revolución se mandó campañas al interior cercano y más lejano para que se respondiera o esté sometida al gobierno de la primera junta. No, esta revolución no tenían claro qué es lo que íbamos a hacer, pero algo era seguro. Había que someter todo el interior a la primera junta. Luego de idas y vueltas, llegamos a nuestra constitución en 1853. Una constitución federal, una constitución liberal en cierta forma, pero que no sé si respondía o no a la realidad del país y la estamos tratando de aplicar hasta el día de hoy. Después de muchas luchas y guerras con los países vecinos, luchas intestinas, el país quedó conformado por estas provincias que tienen su gobernador, poder legislativo, poder judicial. No me quiero extender mucho en esto porque no me da el tiempo del video. Llegamos ahora a algunos avances a la desintegración. Este es un resumen muy estrecho, se puede hablar mucho de cada uno de ellos, pero resumí en estos puntos. Primero, si la Constitución Nacional fue el camino para la unidad nacional. Vea, desde que se dictó la Constitución hasta el día de hoy, vivimos peleando para ver si la podemos aplicar en forma correcta. Siempre la invocamos, pero no la aplicamos como debe ser. Ahora, si también otro es el tema del transporte de exportación. El grueso de la exportación argentina sigue saliendo por el puerto de Buenos Aires. Sigue siendo el epicentro de todo. La situación económica nunca ha sido buena, es decir, vivimos peleando contra la inflación y estamos en círculos que se van dando en la Argentina cada 30, cada 40 años y vivimos peleando en el tema económico. Las provincias no son todas iguales, no todas generan la misma riqueza, no todas piensan de la misma manera el norte que el sur, y eso necesita que se vayan organizando o
integrando entre ellas de acuerdo a la economía que tienen y la forma en que podrían explotar su economía. Los políticos y la corrupción, bueno, esto da para largo. Y yo creo que si entro en este detalle tengo muchísimo para hablar y lo trataré en otro video. Y el sistema de las capitanías, que estaba anterior al virreinato, había funcionado en cierta manera. ¿Por qué? Porque había una regionalización de las economías y también de los puertos, es decir, no todo salía por el puerto de Buenos Aires. Permanecer y crecer va a depender de alteraciones mundiales y no de nosotros. Esto quiere decir que si hay cambios importantes en el mundo, es decir, cambios climáticos que afecten las economías mundiales, una guerra, eso va a ser el elemento para que nosotros podamos crecer o permanecer, pero si no, nos vamos directamente a la desintegración. Bueno, gracias por su atención y si te gustó el video, dale like.